Hola Bruno, buenos días, ¿qué tal estás? Hola Juanma, Cacho. Pues aquí ya llegando Navidades, acabando unos trabajos y a ver si descansamos un poco y intentando fintar también a los resfriados, que se va a notar esta grabación que tengo algo en la Sí, manera como ¿no? hago. Que ayer estuviste tocadete. Sí, es verdad, pero hoy me he despertado con toda la fuerza. Muy bien. O Yo me he casi. venido, yo me he venido, bueno, me vine ayer, me he venido para el sur. Hasta el día 24 que tengo la comida en familia, hasta entonces estoy aquí en el puerto Santa María, en Cádiz, y bueno, vamos, terrible. Por la Sí, sí, ventana, sí, terrible, con el sol guapísimo es un esfuerzo tremendo. luz a raudales. Sí, Vamos, en cuanto termine esto me voy a salir a dar un paseo. a pasear al mar, sí, es horrible. Sí, 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 un horror. Pues, pues, Bruno, Hoy hoy tenemos a Raúl. gran invitado que además a propuesta tuya, que os conocíais. Yo la verdad es que no conocía su trabajo, me enviaste las referencias y todo lo que he estado leyendo. Joder, me parece increíble. Y luego es que encima con la referencia que me enviaste, digo, es que ya no me queda otro remedio que comprar el último libro, ¿no? No, No sé, no sé. Raúl Sánchez García es, bueno, es imperdible como persona, como académico en todo lo que escribe y además muy completo. Tiene un pie en el deporte, que es su formación inicial, pero se viene dedicando mucho a la sociología y a la antropología. Nos conocimos, curiosamente, en un ámbito común que tenemos, que son los deportes combate. Nos conocimos en los congresos de la gente que estudia los deportes combate, y es curioso porque cuando hablas en congresos académicos, normalmente pues es toda la gente de fisiología se va a la fisiología, toda la gente de economía se va a la economía, y en los deportes combate nos juntamos y hay los que son de fisiología, los que son de sociología, los que son de pedagogía, y los paneles se organizan así, y a mí me tocó pues siempre estar más bien hacia lo psicosocio y desarrollé una amistad con Raúl a partir de aquí, hablando de estos temas, partiendo de nuestras experiencias como practicantes y entrenadores de artes marciales. Él es cinturón negro de Aikido. Y a partir de aquí, pues empecé a leerle mucho, se puso con temas de táctica, táctica social, y bueno, escribió unos libros para Routledge sobre filosofía japonesa y cosas así, y nada, y hace muy poco, un libro que ha publicado hace 2 años, que es esto de las 4 heridas del deporte, y que resulta en esta charla, donde habla de los 4 grandes conflictos que hicieron con que el deporte diera el salto hacia un nuevo, no diría un nuevo paradigma, pero hacia un nuevo. Y entonces eso, que tendremos aquí una triangulación de deporte, sociología y antropología, y muy bien. Aparte que así como concepto, sociólogo de combate me pone muchísimo. Me parece. Ya te comento que tiene unos artículos sobre procesos de civilización y descivilización relacionado con las artes marciales que tienen el KO o que no tienen el KO, porque las que tienen el KO son distortivas. Entonces él se puso estudiando desde el punto de vista sociológico. Bueno, una pasada, eso es muy, Qué muy, bueno. muy fuera de la caja, muy interesante, y es un tío fenomenal, además. Venga, pues vamos con él, ¿va? Vamos, tío, eso es. Hola Buenas, Raúl, buenos días. Hola, Raúl. ¿cómo estáis? Pues Muy bien, bien, muy bien, bien. aquí. Pues nada, encantado de que me hayáis invitado Bueno, gracias a ti a por vuestro participar. locutorio. Y ahora te presentábamos antes, un poquito antes, bueno, este ratito que estuvimos presentándote, y le comentaba a Juanma que nuestro primer puente fueron las artes marciales, y estaba Juanma, wow, sociología de las artes marciales, y sí que la hay, sí que la hay. Es súper ¿Sabes interesante. que hay, Juanma, hay un documental que se llama La sociología es un deporte de combate? Justo se llama así, y es sobre la sociología de Pierre Bourdieu. Ah, ¿Vale? Un poco como Bourdieu dice que la sociología es como el judo, ¿no? Que no es tanto para atacar, sino para utilizar la fuerza al contrario en beneficio ya, propio.
algo así. A ver, sociólogos combativos conocemos unos cuantos. Eso sí. Claro. Sí, sí. Fíjate, también hice, bueno, hice hace tiempo, esto es en 2013, un libro de varios autores que era de gente que se dedicaba desde la sociología a la antropología a artes marciales, deportes de combate. Se llamaba Fighting Scholars y precisamente era ese juego, ¿no? De gente que eran académicos, pero también eran practicantes y hacían etnografías de ese tipo de actividades. Entonces, sí, hay allí mucha tela. Me acuerdo perfectamente de ese libro. Ya, curioso. Pues Raúl, oye, bueno, te vuelvo a agradecer el que participes, el que hayas venido aquí y bueno, lo primero decirte que vamos, que las referencias que me dio Bruno de tu libro, digo, bueno, es que no podemos perdérnoslo. No sé, bueno, yo sí que, bueno, ya te lo he reconocido, no lo he leído, aunque por lo que he visto va a ser rapidito de leer, pero sí que he leído algún resumen, algunas ideas básicas sobre él y bueno, me parece muy sugerente, ¿no? Esta idea de las categorías, un poco en función de las relaciones de poder, etcétera. No sé, si nos explicas un poco. Sí, yo os puedo hablar un poco al principio de cuál es la génesis del libro, ¿no? A ver, esto viene que yo durante 10 años, más o menos, cuando estuve en la Universidad Europea, estaba dando Sociología del Deporte y me encontraba el problema de que los alumnos que me encontraba sin formación sociológica, al principio todo podía ser como muy, muy árido. Al principio era difícil conectar con esa gente sin ninguna formación y teníamos que verlo todo en un cuatrimestre, ¿no? Entonces, poco a poco, a medida que fui durante esos años desarrollando la asignatura, pues fui viendo distintos modos de, como yo digo, de ser divulgativo, pero sin ser superficial. Al final, tratar cosas profundas, pero de una forma asequible y fueron apareciendo una serie de casos concretos de análisis. Yo muchos de esos casos los ponía en clase para que habláramos sobre ello. Al final, todo fue como una decantación así de todo eso que aparecía en las clases, pues cómo hacer un texto que reflejara todo eso, pero que siguiera con ese espíritu de que fuera divulgativo, pero diera cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, está pensado sin poner apenas referencias, o sea, muy distinto a cómo escribiría un artículo científico que está plagado de referencias, de autores, de citas. Entonces, en este caso casi no hay nada de eso, pero es una muy buena entrada hacia ese tipo de temas, ¿no? Y un poco la idea principal o la idea fuerte que hay rondando en todo el libro es cambiar esa percepción, ¿no? Que muchas veces se dice de, no, es que esto simplemente es deporte. El deporte no es política, el deporte es otra cosa. Bueno, el deporte es parte de la vida social, es una manifestación cultural más y, por tanto, está traspasado completamente de política, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta, pero precisamente es en esas imágenes de los campos deportivos que tan seguidos son por los telespectadores o los aficionados en redes sociales, se proyectan una serie de imágenes y se proyecta lo que podríamos llamar un sentido común sobre lo que son las distintas categorías o grupos sociales y cómo son ciertos cuerpos, quién está legitimado para hacer ciertas cosas y quién no. Entonces, todo eso, si no prestamos atención, ponemos foco en crisis, nos aparece como una forma simplemente natural y lo damos por hecho, ¿no? Eso está esa idea de, no, si esto simplemente es deporte, ¿no? No me metas aquí política porque es deporte, ¿no? Y bueno, parte de la ficción, de pensar que el deporte es una cosa que ha caído en la luna en un momento determinado y aquí aparece y tú simplemente tienes que entrar, hay una serie de reglas, aquí todos somos iguales, bueno, supuestamente todos son iguales dentro de la propia competición, pero cómo se llega ahí y los problemas a los que se enfrentan esos distintos colectivos sociales vinculados al deporte, pues hay que entenderlo, ¿no? Y bueno, yo vengo mucho de una sociología que es la sociología de Norbert Elias, que estudia largos procesos, aunque también me influye bastante Bourdieu,
pero una idea básica es ver la génesis de las cosas. Y entonces, un poco lo que trataba el deporte es ver la génesis de cómo ha sido eso que llamamos deporte moderno, que básicamente el que conocemos es más el del siglo XIX, ya en el siglo XVIII se empieza a perfilar, pero el deporte que conocemos hoy en día es el deporte inglés, que básicamente se sistematiza sobre todo en el XIX, aunque en el XVIII también hay. Vale, pues ¿cómo aparece eso en un primer momento? ¿Quiénes son los que organizan ese tipo de deporte? ¿Qué sujetos son, ¿no? Y qué colectivos sociales, cuál es su relación con los otros y cómo esa relación, que podríamos llamar relaciones de poder, ha ido cambiando a lo largo del tiempo hasta nuestros días y eso ha afectado el modo en que se practica deporte y quién practica deporte. Es un poco la idea. Hombre, ese origen gentleman, ¿no? Ese está, bueno, está claro, e incluso históricamente, ¿no? Cómo se ha representado, o sea cómo se ha dado situaciones, pues por ejemplo, esa negativa, bueno, que ha estado muy presente hasta relativamente poco, ¿no? De esa negativa al deporte profesional, por ejemplo, por parte del Comité Olímpico, ¿no? Y que precisamente lo que hacía era, digamos, continuar con esas estructuras de, claro, que haga deporte el que pueda, pero ya no el que pueda físicamente, bueno, no solo físicamente, sino también socioeconómicamente, ¿no? Claro, todo eso, pues normal que haya tenido un poco, bueno, yo creo que va por ahí, tu libro, por lo menos por lo que he leído, ¿no? Que tenga un reflejo y poco a poco cómo va cambiando, ¿no? Sí, al final, pues tenemos que entender estos que llamas los gentlemen, pues básicamente son hombres blancos occidentales de clase alta y que no tienen ningún tipo de discapacidad. Básicamente son esos los sujetos. Entonces ellos no es que tengan un plan maquiavélico maestro en ese momento, sino que simplemente ellos hacen lo que ellos hacen para ellos y ya está. Y lo organizan así y dan por hecho que eso es lo que hacen ellos y los demás pues no lo hacen tan bien o no están tan legitimados para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí empieza la cuestión, que a medida que va avanzando la sociedad, hay otros colectivos, llámese gente que no es blanca, no occidental, llámese mujeres, llámese gente con ciertas discapacidades o mismamente gente de otras clases que llaman a la puerta y dicen, oiga, y esto yo no puedo participar. Y entonces en esos momentos es donde se dan fricciones, se dan tensiones. Algunas de esas tensiones ocurrieron ya en un pasado y hoy están más, digamos, subterráneas, aunque siguen estando ahí. Por ejemplo, la de clase y lo que llamaríamos raza-etnia. Y otras que están ahora mismo en pleno auge o en pleno choque, como es el de la cuestión de género, ¿no? Que ahora estamos en un momento también, todo lo que tiene que ver con el género, pues produce mucha fricción. No hay que ver, ahora hemos visto el caso caso Rubiales y la selección de fútbol femenina, lo que ha trascendido más allá de lo meramente deportivo, porque como decía yo al principio, pues es que el deporte es política, ¿no? Y tú has dado, ahora que has pillado lo del género, has dado un ejemplo también, bueno, que todo lo que pasó con Caster Semenya y su producción natural, natural para ella, pero que está por encima de lo que es normal entre todos, de la producción de testosterona, entonces que se le pusieron unos límites, pero que cuando fue un hombre en baloncesto que tenía algo más, ahora ya no me acuerdo exactamente qué fue, o sea, no hubo el intento de limitarle la altura o de lo que fuera, ¿no? O sea, es algo que fue aceptado como natural y bueno, que va justo en eso. Y es una discusión que según es hombre o mujer y a veces nos olvidamos de, vale, esta discusión si es hombre lleva un camino, si es mujer lleva otro camino. Claro. Eso es, sí. Básicamente lo que venía a verse muy claro en el caso de Caster es que en este caso era sobre las trampas, ¿no? Si se hacía trampas o si este caso era, como decía, empiezo hablando de un esquiador de fondo que era nórdico, que era, bueno, campeón del mundo, campeón olímpico, era buenísimo y con el tiempo se vio que tenía una mutación genética que tenía mayor capacidad de transmisión de glóbulos rojos, básicamente. Y eso le da una ventaja competitiva, ¿no? Pero simplemente cuando pasa ese tipo de cosas se celebran como, bueno, pues como un superhumano, ¿no? Es un superhumano.
Y de eso está plagado el deporte de competición. O sea, los grandes campeones son superhumanos, desde luego que sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya viene de Píndaro también, ¿no? Esa, con las dotes olímpicas, de que el campeón es... Hombre, tiene unas capacidades increíbles. Otra cosa también es que tiene que entrenar pues muchísimo y tiene que caer en manos de un buen entrenador, un buen grupo. Hay muchas circunstancias, ¿vale? Pero básicamente tiene unas capacidades sobrehumanas y en este caso está claro porque esa mutación genética le da una ventaja cognitiva muy fuerte, ¿no? Pero claro, este caso, como ponía yo, es celebrado y el caso de Caster Semenya, por contra, su biología es castigada. No se dice esto es una supermujer, sino se dice no, esto es una mujer muy sospechosa. Sospechosa porque su producción de testosterona se va pareciendo a lo que podría ser un hombre, a pesar de que esté lejos, ¿no? Pero se va pareciendo y eso no tiene que ver, o sea, que se llame tramposa esa actuación o esa... Al final la impiden, digamos, la inhabilitan, hacen todo este tipo de cuestiones que luego hablaremos si queréis sobre ello más técnicamente, pero básicamente lo que quieren es impedir que compita porque al final lo que se está defendiendo ahí no es solo trampa sí, trampa no, sino todo unas categorías que sostienen, en este caso, lo que es el deporte. Y es que el deporte de competición hoy en día no se entiende si no hay una categoría femenina y una categoría masculina. Es uno de los ejes vertebradores, ¿vale? Igual que hace tiempo, pero esa se abandonó. La clase social era un eje vertebrador, lo que pasa es que se hablaba de ello mediante un discurso sobre lo amateur y lo profesional. Básicamente lo amateur eran los gentlemen, era la clase alta, y los profesionales son las clases populares, clases obreras, que no se les quiere dejar acceder a las competiciones porque se llama tramposos básicamente. Pero en vez de hablarse así directamente, pues hay todo un discurso sobre lo que es ser amateur, ser profesional, los valores del deporte, ¿vale? Entonces hay que desentramar cómo se está hablando en esas cosas, de qué se está hablando, qué hay por debajo en esas relaciones entre grupos, ¿no? Entonces, aunque eso ya hoy no tiene sentido como categoría, la categoría género sigue siendo fundamental. Igual que hace tiempo también tuvo sentido la categoría, lo que llaman raza, que era la barrera de color. Básicamente, durante la primera mitad del siglo XX, en Estados Unidos, que es donde se profesionaliza mucho el deporte, los atletas llamados de color, que básicamente son los negros, ¿vale?, tenían sus propias ligas y no podían jugar en ligas de blancos, y poco a poco eso va cambiando, pues en el béisbol o en el baloncesto. Entonces ya hoy en día no tiene sentido eso, ¿vale? Pero en su momento sí lo tuvo. Entonces no podemos, cuando yo hablo de esta génesis, es que lo interesante de ver todos esos procesos es cosas que hoy nos parecen totalmente de cajón, diríamos, de sentido común. En otros momentos también otras ideas fueron de sentido común y de cajón y han ido cayendo, se han ido transformando, ¿no? Entonces es interesante ver todos esos procesos para ver claramente cómo eso no es simplemente una cuestión específica de medir ciertas cosas, sino para interpretar todo eso hay todo un marco detrás, y en ese marco detrás es donde está estructurada esa cuestión de las categorías y qué es legítimo y qué no es legítimo en deporte. Aquí, bueno, ya te comentaba, ¿no? Me parecía curioso y además, bueno, cuando me lo comentó Bruno y luego he estado mirando pues algún artículo sobre tu libro, no tanto tu libro. Esas 4 categorías, ¿no? 4 categorías fundamentadas en las relaciones de poder, ¿no? Clase social, género, raza y discapacidad, que me recordaba mucho, porque esas 4 coinciden con otro trabajo o con un trabajo de otro sociólogo, que es Juan Aldaz, ¿no? Con las dimensiones socioeconómicas relacionadas con la desigualdad social. Que son, o sea, que él, en el trabajo este que era de Guipúzcoa Quita Activa, él nos hablaba, ¿no?, de clase social, género, raza, discapacidad y edad, ¿no? ¿Cómo coincide? O sea, me pareció curioso, bueno, que igual, claro, probablemente es que la raíz sea la misma, ¿no? Las categorías de las relaciones de poder sean precisamente esas mismas, esas que son realmente las dimensiones también socioeconómicas de la desigualdad social. Menos poder, más desigualdad social. Eso está claro, ¿no? Pero luego sí que me entraba un poco ese factor, ¿no?
de la edad. No sé, tampoco, me parece que tampoco, ya hemos comentado, ¿no? Que también no es una cosa muy implícita, tan clara como puede ser, o más explícita, tan explícita como puede ser la clase social, el género, pero bueno, que también lo hay, ¿no? Que eso, como esos límites de edad, ese apartar por cierto edadismo, Sí. igual está un poco más escondido, pero bueno, parece que también puede haber, ¿no? Seguro. De cómo están estructuradas esas categorías y a partir de que eres senior o que eres ese tipo de cosas, sin duda que a medida además que va en las sociedades occidentales, pues más gente con más edad va haciendo más deporte, por eso aparece ahora sobre la mesa. La cuestión de cuando aparece el debate es porque existe cierta fricción, porque esos grupos de algún modo se están equiparando o hay algo ahí que los está igualando. Si no aparece ese debate es porque es tan clara esa diferencia de relaciones de poder que ni aparece, o sea, se da tan por hecho que no hay ni capacidad de preguntar ni generar. En esos momentos pues sale alguno y dirá, pues este está loco o está loca, pues ya está, queda ahí. Pero cuando ese colectivo, digamos, que empieza a eso, como a igualar de algún modo, ahí es cuando aparece la fricción y ya aparece el discurso explícito y aparecen las discusiones sobre estos casos, ¿no? Entonces sí, sería interesante verlo. Es verdad que yo apunto en el epílogo una quinta herida, que no es tanto esta que decías de la edad, sino la separación que hacemos entre deporte analógico y digital. El deporte analógico es el que hemos considerado toda la vida, el que se juega con los cuerpos moviéndose, y al digital tenemos una mediación de una pantalla, ¿no? Pero yo ya apuntaba, aunque eso era 2020, yo ya veía claros indicios que eso, vamos, para las nuevas generaciones no va a tener tanta relevancia como ha tenido para los que hemos nacido en lo analógico y hemos cruzado hacia lo digital, ¿no? Y yo ya decía en esos momentos que los propios Juegos Olímpicos, los organizadores, el COI, tienen mucho interés en hacer una sección de... Sí, se están posicionando. En 2023 en Singapur ya ha hecho la primera semana de eSports Olympic Games. ¿Por qué? Pues porque no son tontos, porque están viendo que los deportes convencionales como práctica y seguimiento están cayendo en las nuevas generaciones. Todo lo que tenga que ver con la cultura digital está subiendo a raudales. Lo que son lo que llamamos antes videojuegos, pero que ahora son eSports, tienen un tirón tremendo. Equipos profesionales como son el Madrid o cualquiera tiene su sección eSports. Entonces llegará un momento en que ya eso pasará como decir, bueno, esta gente que hablaba de si eran deporte, ¿no? Pues claro que son. Tú pones luego la etiqueta que quieras, ¿no? Pero esto va a ser y se va a dar. O sea, y la cuestión que tenía claro los del Comité Olímpico es que o esto lo atraemos a nosotros porque seguimos dando la vitola como legitimidad de lo que es deporte no es deporte, o nos lleva por delante. Entonces es lo que están intentando, claro. Mira, pues Ale, a un poco de autobombo, te recomiendo. Ayer colgué precisamente en el blog un artículo sobre esto, pero además con un paso un poco más allá, que me está saliendo últimamente en los cursos que estoy dando sobre inteligencia artificial, que es, claro, en esos eSports, claro, el humano maneja el avatar, pero cada vez tenemos más casos en los que la inteligencia artificial se está haciendo con el control de la estrategia y de la táctica de la competición. Y claro, el humano nos convertimos en el avatar de la inteligencia artificial. Claro, entonces, digamos que ya la fusión digital con lo digital ya es una pasada, porque ya no es que yo controlo al muñeco y sigue siendo deporte, sino que yo soy el muñeco. Entiendo. Es muy, muy interesante. Hay dos... Mira, respecto a inteligencia artificial e interacción con humanos, esto se habla mucho también en toda la cuestión militar, ¿no? Y de cómo se puede hacer que la inteligencia artificial, por ejemplo, ayude a los ejércitos y todo esto. Entonces, hay como dos enfoques. Uno que era el enfoque del Minotauro, y el Minotauro es el cuerpo, digamos, humano y la cabeza que es lo animal. Y eso sería lo que tú acabas de comentar, que una inteligencia artificial dijera a los humanos, pues tú vete por aquí, tú haces esto, en este juego la mejor estrategia es esta,
¿vale? Otra sería la que estamos más acostumbrados, que era el centauro, ¿no? Que es... Eso es. El hombre, digamos, tiene la capacidad de pensar y utiliza la herramienta que es la inteligencia artificial, pero es que está habiendo ahora casos inversos, ¿no? Esto que decíamos del minotauro o cosas híbridas ahí. Y sí, desde luego que en los videojuegos va a ser muy interesante también por eso. Imagínate juegos de equipo donde dependan mucho o ya no se sepa bien quién toma esas decisiones. A ver, pues va a ser un colectivo, va a ser un sistema y esas inteligencias artificiales van a ser parte de ese sistema de cómo se toma la decisión, ¿no? Entonces, bueno. Sí, joder, Raúl, la de Minotauro y Centauro me la he apuntado porque esa es muy buena. No había oído con ese... Mira, es que decían, por ejemplo, también en Amazon y estas cosas. Clara, ¿no? Claro, por ejemplo, decían, en Amazon hay una inteligencia artificial que dice a los humanos, en los grandes silos estos que tienen ahí para distribuir la mercancía, la inteligencia artificial dice, pues tienes que ir a este puesto, aquí a no sé qué, pero es la inteligencia artificial la que está mandando a los humanos a hacer cosas, claro. ¿Vale? No es un humano en su oficina mirando y dice, ahora, no. La propia inteligencia artificial está haciendo eso. Entonces, piensan si en cuestiones de guerra o cosas así, más de organización, tendría ese sentido, ¿no? Se está hablando de eso, ¿no? Claro, es que en el deporte, yo ya te digo que en estos cursos, por ejemplo, les sacaba un caso, ¿no? Que es el Team New Zealand de vela, en la Copa América, creo que fue del 2021, así, que entrenaron una inteligencia artificial para diseñar los foils, ¿vale? Pero la empiezan a entrenar sobre el simulador, le debe costar como 2 semanas ir recta, pero a las 8 semanas ya gana, ya vence a la tripulación. Entonces, claro, cuando te estás jugando la pasta que te estás jugando en una regata como puede ser la Copa América, dices, a ver quién le dice que no a la inteligencia artificial. Joder, que me está ganando. Yo soy el patrón, digo, a ver, yo no le voy a llevar la contraria. Porque, joder, le llevo la contraria y pierdo, la culpa es mía. Eso es muy humano hacerle caso. Y dices, hostia, es que nosotros, humanos en el barco, somos los avatares de la inteligencia. Pero ¿y cuánto deja el reglamento el uso? O sea, ahí está eso limitado, pautado, ¿cuánto puedes utilizar o no puedes utilizar? ¿O qué? Claro, yo lo que he leído, o sea, no reconocen directamente o no dicen directamente, pero bueno, como si no lo han usado, ¿no? No dicen directamente que la han utilizado para la regata, dicen que la han utilizado para hacer los foils, pero sí que te dicen, ostras, que nos ganaba y que era muy interesante eso. Y dices, hostia, joder, pues si te gana... hombre, yo creo que el siguiente paso es bastante lógico, de decir, vente para aquí y dime lo que tengo que hacer ahora. Se parece mucho a lo que está pasando en ajedrez o de un tiempo pasado en ajedrez. Yo estoy haciendo ahora en el TFM de esto, sobre el uso de módulos, herramientas, bueno, las máquinas, los ordenadores para esta cuestión del ajedrez, ¿no? Entonces... claro, desde luego que eso ha revolucionado cómo se hace el asunto, simplemente por la propia preparación, por todo eso, ¿no? Pero luego está también el tema de si se usa, no se usa, esos son trampas. Hay gente que en su momento hablaba de ese ajedrez avanzado donde era un equipo máquina-humano. Entonces, lo interesante que me está contando eso es que está saltando a cosas que ya no son un tablero, sino una interacción directa con un medio físico, ¿no? El deporte más, digamos, más convencional que entendemos. Bueno, y una cosa súper llamativa que me parecía del ajedrez, con todo esto de si se estaba utilizando máquina era a alguno que se le había acusado de estar utilizando inteligencia artificial para las jugadas, era porque era demasiado creativo. Ya. Hostia, que la creativa era la máquina. Sí. Eres demasiado creativo, entonces estás usando una máquina. Digo, joder, ¿no era al revés? De hecho, ahí es muy interesante lo que ha pasado con Google DeepMind. Bueno, que básicamente lo que hicieron es cambiar el modo en que enfocaban esta cuestión de la inteligencia artificial en ajedrez y entonces simplemente le dieron las reglas de juego y que jugara, ¿vale? Y generó estrategias y generó patrones que acabaron afectando a cómo algunos jugadores juegan. O sea, en ese sentido se puede decir que fue creativa porque hizo o influyó al propio juego de jugadores y además les validaban el sentido de ideas que habían tenido
anteriormente sobre estrategias a largo plazo, planes tal, que al final nunca las podían llevar a cabo porque también las máquinas que había hasta ese momento eran muy difíciles de jugar contra ellas, pero esta inteligencia artificial, el Google DeepMind, podía desarrollar esas ideas y además, como tenía también capacidad de cálculo muy bueno, pues acababa ganando. Entonces, fíjate hasta qué punto revoluciona, en este caso, el ajedrez, ¿no? Ese mismo reconocimiento lo hacen los veleristas. O sea, se lo hacen los veleristas. En alguno de los artículos que he leído sobre esto, que reconocen que igual alguna virada que nunca se les hubiese ocurrido, en un momento dado que cualquier humano experimentado en vela hubiese hecho, pues no sé, o lo que fuese, la inteligencia artificial viraba para el otro lado y decían, ostras, nunca se nos hubiese ocurrido y resulta que y esa era la buena. Increíble. O sea, y claro, y esto sí que no es lo que decías, ¿no? No es en un tablero, es, joder, encima es en la mar, ¿no? Es llamativo. Ahí tienes la continuación, Raúl. Me interesa mucho, sí. Quiero esos artículos. Mándame alguna referencia porque, vamos, hay una conexión muy buena. Muy interesante. Sí, pues ya te voy a pasar. Bueno, te paso el enlace porque sí que tiene un enlace, o sea, enlaza a un par de artículos y a partir de ahí vas tirando. Porque además, por ejemplo, DeepMind ahora no, creo que es el 19 o el 21, tiene un acuerdo, empezó un acuerdo con el Liverpool para desarrollar el entrenador asistente. Asistente hasta que te gana. Sí, es lo que estamos viendo. En educación, que en Emirados se dice que en pocos años cada profesor tendrá una especie de R2D2 a su lado, ¿sabes? Y que va impartiendo la clase, se supone. Esto manteniendo la visión digital clásica, que el profesor está ahí impartiendo la clase, más activa o menos activa, más Magister Dixit o menos Magister Dixit, pero que tiene ahí el R2D2 que le va ayudando con información, proyectando imágenes de lo que habla, cosas así. Y es asistente de profesor. Ahora lo has hablado por lo del Liverpool, me acuerdo también lo de educación. Y al final, Raúl, pues nos tiran de la universidad y nos vamos todos, y Juan va igual. Claro, fíjate. Impartirán tus charlas de inteligencia artificial. Totalmente, pondremos aquí Pues fíjate, hablando de esto también, me está recordando mucho, yo escribí algo sobre lo que es los coches... los conducidos, sin conductor, digamos, ¿no? Autónomos. Va un poco autónomo, va un poco por esa misma línea, aunque de momento siguen teniendo muchos problemas. Y básicamente lo que veíamos en esos casos y lo que podemos estar viendo en estos es no quizá una sustitución total, pero sí va a haber ahí una simbiosis muy curiosa, muy interesante, humano-máquina, que va a ser todo como sistema. Va a ser difícil eso de decir... No, la agencia la tiene el humano, que hasta ahora es muy fácil, ¿no? Tú tienes un ordenador delante, tú le metes código, tú le metes no sé qué tal. Es muy fácil esa separación. La agencia es quién hace qué decisiones tomas, tal. Va a haber un momento en que es complicado y va a ser como esa simbiosis o esa cosa ahí más sistémica de, bueno, estos están haciendo esto, pero eso va a tener repercusiones muy interesantes también desde el punto de vista legal, que lo estudian bastante, ¿no? Y ético, y qué pasa aquí con los que diseñan esto y no sé qué, más allá también de los peligros y lo que se habla de todo esto, ¿no? Pero eso... Sí, bueno, aquí las relaciones, bueno, para que te hagas una idea, mi hijo ha empezado a estudiar filosofía, ¿no? Y el otro día me vino que habían estado en una conferencia sobre ontología y que les habían hablado del ser digital como sujeto de pleno derecho en un entorno digital. Claro, entonces, digamos, claro, te lleva, joder, es que últimamente con esto de la IA, ¿no? Claro, te lleva a decir, claro, en un entorno de eSports, un jugador completamente digital, por ejemplo, una inteligencia artificial, tiene los mismos derechos que un ser humano, ¿no? Claro, ¿cómo van a ser relaciones con lo artificial? De hecho, fíjate, en ajedrez siempre hace tiempo hay competidores que son de máquinas directamente. O sea, son módulo contra módulo, ¿no? Entonces, al final lo que dices es, aquí se están enfrentando por los ingenieros y los programadores que hay detrás de... Pero claro, si dices en algún momento y si hay cosas mixtas y pueden meter aquí humanos, inteligencia artificial, claro. Con Fórmula 1 hoy por hoy, el coche tiene ya no es el Juan Manuel Fangio que iba y que hacía las 2 kilómetros. ¿no? Estoy visualizando aquí la distopía de
dos inteligencias artificiales jugando una partida de ajedrez y humanos moviendo las piezas. Segundo, ¿no? ya esto... Pues ahí, mueve, ya, Sí. Oye, Raúl, bueno, que el humano se mueva desde el punto de vista de la salud, que es uno de los argumentos en contra, ya se garantiza. Que que cumpla las recomendaciones y que se mueva, por poco que sea, pues ya se activa. Eso queda garantizado. Lo demás ya es más profundo. No, pues, no, ahí lo que te decía, tienes ahí una continuación, has abierto. Esto es como las series, que el último capítulo, ¿no? Lo has dejado para una temporada posterior, ¿va así o qué? Hombre, yo he estado trabajando en esto, bueno, ya sabes, y como ha comentado Bruno, yo tengo, digamos, una visión como muy holística o expansiva del tema, entonces, aunque parezca que trato cosas que están muy alejados, para mí el enfoque sigue, o yo lo que hago es cómo se relacionan estas cosas aparentemente tan distanciadas, ¿no? Entonces, yo por eso tengo, digamos, con distintos campos esa... Y sí, lo que estamos hablando ahora de la inteligencia artificial y esta relación entre lo analógico y lo digital y todo esto, para mí es súper interesante y es una de las cuestiones que en deporte, igual que en otras manifestaciones de la vida, va a ser fundamental entender. Va a ser fundamental entender. Y nos va a llevar hacia zonas insospechadas y al final también lo que decía yo de la génesis es muy interesante porque al final lo que vas viendo es que esas definiciones de lo que es deporte no hay nadie, o sea, la gente piensa que la definición de deporte, pues nada, 4 académicos se juntaron y dijeron esto es y ya y por siempre. Y no es así. La cuestión de lo que es deporte tiene como varios sedimentos a lo largo de muchos momentos históricos y la gente llama a eso, digamos, de una forma, no con una necesidad académica de precisión, sino cosas que se parecen. Entonces, hace mucho... pues deporte podría ser la caza del zorro o los toros y hoy diríamos, ¿pero qué estás hablando? ¿Eso qué tiene que ver con el fútbol, no? Entonces quizá en un futuro, pues ya eso de si es deporte o no, pues los eSports, pues va a ser, pues claro, ¿cómo no va a ser deporte, no? Aunque hoy en día estamos en ese momento del debate porque no tenemos esa perspectiva histórica de vernos que en no sé cuánto tiempo quizá esto sea una cosa totalmente superada, ¿no? Yo creo que va a ir hacia allí. O sea, yo soy vasco y en Euskadi deporte es cualquier trabajo en el que te apuestes dinero. Básicamente. Mucho que ver con las apuestas. Muy interesante. Porque ves deportes tradicionales que dices, joder, cortar en la hierba del campo o levantar los sacos de paja o dar vueltas al carro. Y dices, ¿esto qué es? Esto es que había apuestas, ya está. Tú sabes ya me acuerdo el nombre del atleta que tiró la... Sí, la barra vasca. La barra vasca, de la cuadra Salcedo. Eso esa historia también que hubiera podido ser, porque lo sacó en información oficial. Pero si no, tendría récord reconocido y tal. Lo que pasa es que luego habrían hecho algo para si lo hubiera guardado por los Juegos Olímpicos, tendríamos la técnica con su nombre, como el Fast Body Flop. Así de fácil. Sí. Bueno, oye, Raúl, que ya se nos ha ido el tiempo. Ya lo seguimos. Además que bueno, que ya teníamos otro tema pendiente por ahí para sacar. Que además es que últimamente nos está cayendo mucho, que es todo el tema relacionado con ciudades activas, o sea que te esperamos para una próxima ocasión. Sí. Y oye, gracias de nuevo. Ha sido, pues se nos ha derivado, no tenía yo esta... Bueno, ya hemos dicho el libro. El libro del deporte moderno. Sí. Para que nos ve que sepa que el libro es de la editorial... Piedra papel, sí. Además han sacado ahora una nueva tirada porque ya se habían agotado y tal, y bueno, para que la gente tuviera también capacidad de pedirlo. Sí, simplemente con estas pinceladas que hemos puesto, pues ahí lo que se encuentra en el libro son casos más concretos, casos específicos donde se habla de este tipo de cosas, ¿no? Y nada, muchas gracias también por la invitación, por esta propuesta que hacéis, que me parece muy, muy interesante y de mucho valor, y en otra ocasión pues volvemos y si queréis ya hablamos mientras tanto.
Muy bien, bueno, venga, pues hasta la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.